No sé por qué no voy a llamar a Luisa. Buenas tardes, Jorge, ¿me estás escuchando? Buenas tardes, sí, la estoy escuchando. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bien, voy a compartir la pantalla y si en algún momento me dejan de escuchar, por favor me lo indican. Es que tuve que desactivar otro dispositivo que tenía porque se escuchaba con mucho eco. Entonces, al compartir la pantalla, no voy a saber si ustedes o me desconecté, o me dejan de escuchar. Entonces, por favor, si me dejan de escuchar, me pueden escribir en el chat o pueden hablar sin problema. Bueno, profe, sí, señora. Yo en este momento voy a compartir la pantalla. ¿Están observando en este momento mi pantalla? Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe, sí se ve. Sí se ve y me están escuchando bien. Sí, también se te escucha muy bien. Bien, entonces vamos a comenzar. Hoy yo voy a explicar dos ejercicios. Uno tiene que ver con la fórmula empírica y la fórmula molecular y otro tiene que ver con cinética. El tipo de ejercicios que voy a explicar eh, son, eh, son semejantes, son modelos a los que aparecen en la fase final de las Olimpiadas. En este tipo de preguntas que se llaman preguntas abiertas, ustedes van a tener un enunciado y a partir del enunciado, luego van a surgir una serie de preguntas. ¿Bien? Si dejan de ver mi pantalla, por favor me lo indican. Bien, entonces Profe, es que ya no voy se a iniciar con el primer. ¿Ahora se ve? No, todavía no. No, vamos a esperar a que cargue. Mientras carga la imagen, voy a iniciar con el enunciado.
Y dice así: en el desarrollo de producción de energía sustentable, el hidrógeno aparece como el mejor transportador. La manera más eficiente de usar hidrógeno como fuente de energía es a través de generación eléctrica en una celda de combustible. Sin embargo, el almacenamiento de hidrógeno en grandes cantidades sigue siendo un desafío. Los hidruros son un tipo de compuestos sólidos en los cuales se puede almacenar hidrógeno. El borohidruro de sodio es un compuesto no tóxico, estable, amigable con el medio ambiente, que se puede usar para tal fin. La hidrólisis de este borohidruro es una reacción lenta que libera hidrógeno gaseoso a temperatura ambiente. Por lo tanto, se requiere el uso de catalizadores. En este momento están viendo una imagen, es una reacción. ¿Pueden observar la pantalla? No, profe, la verdad no sé de lo que Hola. está haciendo. No, ¿qué están observando? Disculpe, ¿me pueden decir? Tu nombre en Zoom, o sea, solo aparece Olimpiadas Universidad y ya. No, no aparece nada de compartir. ¿Solo aparece qué? No está compartiendo pantalla. No aparece compartiendo. Un momento. Otra vez. ¿Ahora? Ahora sí pueden observar la pantalla. Sí. Me indican si pueden ver la reacción o hay una parte que se las está tapando. La voy a volver a escribir. Entonces, ¿qué dice el enunciado? El enunciado nos habla de un borohidruro, exactamente el borohidruro de sodio, que es un compuesto que se utiliza para almacenar hidrógeno. Y también nos dice esa parte del enunciado que la hidrólisis de ese borohidruro es una reacción lenta que requiere catalizadores. Entonces, en este enunciado aparece la ecuación, la siguiente ecuación. Es una ecuación que en parte están las fórmulas químicas y en la otra ahí está el nombre. Aquí tenemos el catalizador y como es una reacción de hidrólisis, entonces tenemos que recordar que cuando nos hablan de hidrólisis es cuando una sustancia está en un medio acuoso, está en agua. Cuando este borohidruro está en solución acuosa, entonces se me forman los iones y además se desprende hidrógeno. ¿Bien? Y en esa ecuación me indican el estado de cada una de esas sustancias. Entonces, en primer lugar, yo tendría que escribir mi ecuación correctamente, solo con las fórmulas químicas. Y esta es la primera parte que aparece. Antes de escribir la ecuación con las fórmulas químicas, entonces voy a continuar con el enunciado. Dice, los nanoagregados de rutenio coloidal actúan como catalizador en esta hidrólisis a temperatura ambiente. Los estudios cinéticos muestran que la hidrólisis catalítica del borohidruro de sodio es de primer orden respecto al catalizador. La velocidad de producción de hidrógeno
a 25 grados centígrados es 92 mol de hidrógeno por mol de rutenio por minuto. Entonces, aquí abajo hay que tener presente, voy a escribir la velocidad de esta reacción a 25 grados centígrados. Entonces son 92 mol de hidrógeno gaseoso por mol de rutenio por minuto. Y otra información importante que me está diciendo el enunciado es que es de primer orden respecto al catalizador. Bien, después de ese enunciado, ya vienen las preguntas. Si se emplea 0,5 litros de solución de 0,5 molar del borohidruro de sodio en una celda de combustible portátil a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión para producir hidrógeno gaseoso a una velocidad de 0,05 litros por minuto. Responda a las siguientes cuestiones. Entonces, escriba la ecuación química balanceada. ¿Cuántos moles de hidrógeno gaseoso son producidos a esa velocidad? ¿Qué cantidad de miligramos de rutenio se deben emplear en la solución? ¿Y cuántos minutos suministrará hidrógeno la celda bajo esas condiciones? Entonces, para iniciar, lo primero que yo debo hacer es escribir correctamente mi ecuación. Entonces escribo, ustedes saben, la fórmula química del agua. Tenemos el catalizador que es rutenio, el ion sodio. Entonces, cuando nos dicen ion sodio, nosotros sabemos que el sodio, su ion, tiene su valencia, su estado de oxidación coinciden y es +1. Me dan el ion borato, medio acuoso, e hidrógeno. Cuando me dicen hidrógeno gaseoso, porque está en gas, nosotros sabemos que es hidrógeno molecular. Así que una de las cuestiones que hay que calcular son los moles de hidrógeno que son producidos a la velocidad de 92 mol por mol, son 92 mol de hidrógeno por mol de rutenio por minuto. Bien, como es un gas, recuerden que nosotros a temperatura ambiente consideramos los gases, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno como gases ideales. Si los consideramos como gases ideales, entonces puedo usar la ecuación de estado para hacer cualquier cálculo referente a estos. Y bien, ya está escrita la ecuación, vamos a verificar que esté balanceada. Entonces tenemos un sodio del lado de los reactantes y de los productos. Tenemos, disculpe que yo estoy escribiendo aquí. Esto lo tengo aquí invertido. Aquí es pH. pH. Tengo un boro a cada lado de la ecuación. Hidrógenos tengo 6 de un lado, 2. De este lado tengo 4, de este lado tengo 2, son 6. Entonces, tengo que balancear el hidrógeno del otro lado de la expresión. Correcto. Y oxígenos, aquí tengo 1 y aquí tengo 2 oxígenos. Entonces, bien, entonces me quedaría más fácil primero balancear el oxígeno. Y aquí, entonces, ahora voy a balancear el hidrógeno. Entonces, aquí tengo 4 y 4 son 8. Entonces, tengo 4 moles de hidrógeno.
¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ustedes piensan que está bien balanceada la ecuación? ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Ah, bien. La ecuación está balanceada de forma correcta. ¿Qué piensan ustedes? La ecuación está bien balanceada. Profe, ya no estamos viendo tu pantalla. Un momento, otra vez ya se salió un momento. Bien, otra vez para compartir. Listo. Ahora están viendo otra vez la pantalla. Sí, ¿y ahora? Sí. Bien. Y ven, entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Está bien balanceada la ecuación? Sí. Yo creo que sí. Sí, un sodio, un boro, dos oxígenos, cuatro hidrógenos, cuatro hidrógenos. Entonces, en principio, tenemos nuestra ecuación balanceada. Bien, el enunciado me da dos datos importantes, las masas molares y la constante de los gases. Entonces, recuerden, el hecho de que dentro de sus datos les estén dando la constante de los gases es porque ustedes pueden considerar ese gas que se está produciendo como un gas ideal y en consecuencia van a poder utilizar las ecuaciones de estado para realizar cualquier cálculo. Bien. Entonces ya tenemos la ecuación química balanceada. Y preguntan, ¿cuántos moles de hidrógeno gaseoso son producidos a esta velocidad? ¿A cuál velocidad? A la velocidad, tenemos que la velocidad de producción de hidrógeno a 25 grados centígrados es 92 mol de hidrógeno por mol de rutenio por minuto. Pero si yo tengo 0,5 litros de solución y esa solución es 0,5 molar del borhidruro de sodio, a 25 grados y a una atmósfera de presión, se produce el hidrógeno gaseoso a 0,05 litros por minuto. Entonces, esta velocidad bajo esas condiciones la voy a escribir aquí, 0,5 litros de solución, .5 molar del borhidruro, en esas condiciones, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, la velocidad es 0,05 litros por minuto. Entonces, si me preguntan cuántos moles de hidrógeno gaseoso son producidos a esa velocidad, yo puedo usar la ecuación de estado para calcular ese número de moles. Entonces, PV es igual a N por R por T. De aquí yo voy a despejar el número de moles
que es PV sobre RT. De las variables que tengo en esta ecuación, todos esos datos los tengo. Entonces vamos a ver, presión, ya se la conozco la presión. El volumen, también lo conozco. La constante de los gases ideales, el enunciado me lo da. La temperatura está en grados centígrados, lo tengo que llevar a Kelvin. Entonces, también tengo ese dato. Así que fácilmente voy a calcular el número de moles. Algo importante que tenemos que tener presente, que nosotros cuando hablamos, decimos las unidades, nosotros las decimos a veces en plural, como por ejemplo digo moles, digo kilómetros, metros, pero es importante recordar que cuando yo escribo estas unidades de medida, las unidades no tienen plural, siempre las tenemos que escribir en singular. Entonces, si yo sustituyo aquí todos los valores, una atmósfera por 0,05 litros por minuto, que es importante, porque el enunciado me está diciendo que es por minuto, 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol por 298 Kelvin. Entonces, se producen 0,00205 mol de hidrógeno por minuto. ¿Alguna duda del cálculo que hice? ¿No tienen dudas, muchachos? Está claro el cálculo que hice porque utilicé la ecuación de estado. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí te escuchamos. Sí. ¿Quedó claro el cálculo que hice? Sí, señora. Bien. Ahora hay otra pregunta. Dice, ¿qué cantidad de miligramos de rutenio se deben emplear en la solución? Entonces, ¿recuerdan el rutenio qué papel estaba haciendo en esta reacción? Catalizador. Es el catalizador. Y como es el catalizador, por eso no me aparece ese símbolo químico en mi ecuación química, sino me aparece la palabra catalizador. ¿Bien? Él no va a formar parte del reactante ni del producto, sino simplemente me va a acelerar la reacción. Entonces, ¿qué cantidad de miligramos de rutenio se deben emplear en la solución? Bien, como se conoce la cantidad de hidrógeno gaseoso que se produce por mol de rutenio, entonces es posible calcular la cantidad de rutenio que se requiere para producir 0,00205 mol de hidrógeno. Otra vez, sí, se puede compartir. Entonces, ¿qué cálculo voy a hacer? 0,00225 mol de hidrógeno por minuto, que es lo que nosotros sabemos que se produce por minuto. Simplemente lo voy a multiplicar por el factor que yo conozco, que por un mol de rutenio se producen 92 mol de
hidrógeno por minuto. Así que la cantidad de moles de rutenio que yo requiero es 0,222 mol de rutenio. Aquí cancelo las unidades. O también yo lo puedo escribir como 2,2, 1, 2, 3, 4, 5, por 10 a la menos 5 mol de rutenio. Entonces, para contestar este tercer ítem, ¿qué cantidad de miligramos de rutenio se deben emplear en la solución? Simplemente estoy utilizando el factor que me dice el enunciado, la cantidad de moles de hidrógeno que se producen por mol de rutenio por minuto. Y una vez hallada la cantidad de moles, entonces puedo calcular los gramos y luego hago la conversión a miligramos. Dos por 10 a la menos 5 mol de rutenio por 101,07 gramos por mol de rutenio, esa es la masa molar, por miligramos por un gramo, sobre un gramo. Así que lo que se usa del catalizador, siempre los catalizadores los usamos en pequeñas cantidades, y de hecho aquí la cantidad que se utilizan es 2,3 miligramos de rutenio. ¿Está claro el cálculo que hice? Profe, una pregunta. Sí, bien. Es que me perdí un poquito y no sé de dónde salió el valor de 101,07. Ah, 101,07 es la masa molar del rutenio. Y ese es un dato que te da el enunciado del ejercicio. Ah, ok. Gracias. En el ejercicio tienes las masas molares. Todos estos valores, estas constantes, las masas molares, siempre los vas a tener en el enunciado de los ejercicios y de las preguntas que tengas. Este valor que está aquí es la masa molar. Masa molar del rutenio, que es un dato dado en el ejercicio. Ahora hay otro ítem. Dice, ¿cuántos minutos suministrará hidrógeno la celda bajo esas condiciones? Bien, entonces, para calcular, para hacer este cálculo, para saber cuántos minutos se producirá hidrógeno gaseoso, entonces, nosotros primero debemos calcular los moles de borhidruro presentes en la solución. Porque yo tengo que calcular los moles de borhidruro presentes en la solución. Vamos a devolvernos, vamos a ver la ecuación. Entonces, yo necesito saber cuánto hidrógeno se me produce por mi reactivo, por el borhidruro de sodio. Y una información importante que les está dando el enunciado es que sabemos que es de primer orden respecto al catalizador. Bien, entonces, si yo necesito saber por cuántos minutos se producirá hidrógeno, yo primero necesito conocer, pues, la cantidad de hidrógeno que se produce con ese número de moles que yo tengo allí en mi medio. Así que, ¿qué información es la que tengo para calcular la cantidad de moles de borhidruro que tengo? Entonces me dicen el volumen de la solución y me dicen la concentración de esa solución.
Entonces, me dicen que tengo 0,5 litros de solución y esta solución en esa solución hay 0,5 mol de boro hidruro por litro de solución. Así que yo fácilmente calculo este número de moles, es 0,25 mol de el boro hidruro. Bueno, entonces ya sé cuánto se produce. Ahora, como ya yo balanceé la ecuación, entonces puedo establecer la relación estequiométrica entre el boro hidruro y el hidrógeno gaseoso. Entonces, 0,25 mol del boro hidruro. ¿Recuerdan cuál es la relación estequiométrica entre el boro hidruro y el hidrógeno? Se producían 4 moles de hidrógeno. Entonces, de acuerdo a nuestra expresión, se producían 4 moles de hidrógeno gaseoso por mol de borohidruro. Entonces, yo ya sé que aquí lo que se produce es 1 mol de hidrógeno gaseoso. Entonces, yo ya tengo la cantidad de hidrógeno que se produce. Y yo sé que por minuto esta celda me va a producir 0,00205 mol. Entonces, 1 mol de hidrógeno gaseoso, para saber por cuántos minutos se va a producir, o cuántos minutos necesito para la producción de ese mol de hidrógeno. Requiero 488 minutos. Me quedo aquí. Escribir bien minutos. ¿Alguna duda en el cálculo de la última pregunta? Bien, si no tienen dudas, entonces ahora vamos a ver otro ejercicio, y este ejercicio está relacionado con el cálculo de la fórmula empírica y la fórmula molecular. Y el enunciado dice así: los boranos son usados como combustible de alta potencia en cohetes y lanzamiento de satélites artificiales. Hasta ahora han sido caracterizadas más de 20 moléculas neutras de hidruros de boro, cuya fórmula general es BXHX. Esa es la fórmula general. El diborano es el hidruro de boro más simple, cuya estructura se presenta a continuación. Entonces, la estructura la presentan de la siguiente manera. Este es el borohidruro. Entonces, dan los datos de otros 2 borohidruros de boro, identificados como A y B. Entonces, de estos 2 compuestos, de estos 2 hidruros de boro, me dan el porcentaje de masa de boro, la masa molar y su estado físico a 25 grados centígrados de una atmósfera de presión. Entonces tengo compuesto A, compuesto B,
porcentaje en masa de boro en cada uno de ellos. En uno es 88,5, en el otro es 83,1. La masa molar de cada uno de ellos en gramos sobre mol. Del A es 122, de B es 65,1 y el estado físico a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, A es sólido y B, un momento, A es sólido y B es líquido. ¿Qué me mandan a calcular? Me mandan a calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular de ambos compuestos. Bien, entonces yo voy a recordar el cálculo de la fórmula empírica y la fórmula molecular de uno de los compuestos y de esa forma se hace para el otro. De la información que da el enunciado, es decir, del porcentaje en masa, se puede calcular la cantidad en gramos que hay de boro e hidrógeno en 100 gramos de sustancia. Entonces, para el compuesto A, vamos a recordar qué nos dicen, vamos aquí a regresar. Dice que porcentaje en masa de boro, 88,5. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en 100 gramos de ese compuesto, ¿cuántos gramos tengo de boro? 88,5 gramos de boro. Y el restante es 10,8 gramos de hidrógeno. Entonces, esa información la obtengo de este porcentaje en masa. Una vez que yo conozco las proporciones de cada uno de los elementos, entonces voy a dividir esa cantidad en gramos sobre su masa molar para hallar el número de moles. Entonces, para el boro, yo tengo que 88,5 gramos dividido entre 10,8 gramos sobre mol. Y para el hidrógeno, yo tengo que 11,5 gramos dividido entre 1 gramo sobre mol. Así hallo el número de mol. 8,2 de boro y 11,5 de hidrógeno. Bien, entonces una vez que conozco el número de moles de cada uno de los elementos presentes, yo voy a dividir esos resultados obtenidos entre el menor valor. Así que tengo 8,2 mol entre 8,2 mol. Aquí da 1, es en esta relación, y 11,5 entre 8,2 mol, disculpen que no había colocado ahí la unidad, y obtengo 1,4. Cuando yo hago este tipo de relaciones, es necesario obtener números enteros. Entonces, en el primer caso es 1, no tendría problema, pero en el segundo caso es 1,4. Entonces, como los dos tienen que ser números enteros, yo voy a multiplicar ambos valores por 5. Entonces, aquí 5 por 1 es 5 y 1,4 por 5 es 7. Bien, entonces la fórmula empírica del compuesto A es B5H7.
Ahora, ¿qué me piden? Calcular su fórmula molecular. Para calcular la fórmula molecular, yo necesito saber primero la masa molar de esta fórmula empírica. Entonces, la masa molar de B5H7, ¿cuánto es? Entonces, 5 por 10,8 gramos sobre mol más 7 por 1 gramo sobre mol. Así que aquí obtengo que la masa molar es 66 gramos sobre mol. Voy a plantear ahora. En la tabla me indican la masa molar del compuesto A. Vamos a ver. Y me dicen que es 122 gramos sobre mol. Entonces, lo que voy a hacer ahora es relación entre las masas molares. Así que 122 gramos sobre mol sobre 61 gramos sobre mol, obtengo que esa relación es igual a 2. Así que los coeficientes de la fórmula empírica los voy a multiplicar por 2. Así que la fórmula molecular del compuesto A es B5H7, ¿sí? Y tengo que multiplicar estos coeficientes por 2, los coeficientes. Entonces tengo B10H14. Esta es la fórmula molecular. Para el compuesto B, ¿cómo se calcula la fórmula empírica y la fórmula molecular? De la misma manera que se hizo para el compuesto A. ¿Alguna duda del segundo ejercicio? Bien, entonces, si no tienen dudas, ya voy a dar por terminada esta asesoría y mañana vemos otros ejercicios relacionados con estequiometría y nomenclatura química inorgánica. Que tengan una buena tarde, Isabela, Jamie, Jorge. Muchas gracias, profe. Hasta luego. De nada, hasta luego, que estén bien.